Y en el día de hoy, océanos más ácidos por Carbovirus. Los océanos enfrentan 4 riesgos que amenazan la biodiversidad marina y la existencia de nuestra propia especie. Cambios en la temperatura oceánica, la acidificación, el estado de hipoxia o deficiencia de oxígeno en los tejidos vivos y el aumento en el nivel de los océanos. La tentación y líbranos. En este video voy a tratar de explicarte de manera más detallada la acidificación oceánica y en parte algunos estudios acerca de este fenómeno. Y por favor recuerda que todos mis videos tienen sus respectivas referencias en la caja de descripción. Para entender lo que es la acidificación oceánica, primero tenemos que conocer la reacción química del proceso. Cuando el dióxido de carbono ingresa al mar, en una cantidad relativa entre el 25 y el 30% del dióxido que había en la atmósfera, este reacciona con el agua para formar ácido carbónico. El ácido carbónico, a pesar de ser químicamente un ácido débil, puede producir en una reacción reversible iones de hidrógeno y bicarbonato. Quiero que tengan presente que todo este proceso que aparece aquí es algo natural, ya que ha ocurrido desde hace cientos de miles de años y es una demostración del papel que tienen los océanos para almacenar y retirar toneladas de dióxido de carbono atmosférico. De hecho, esta misma reacción es la que ocurre en las fisuras volcánicas, las cuales emanan burbujas de dióxido de carbono y terminan transformándose en iones de hidrógeno y bicarbonato. Ahora, ¿cómo se relaciona estas reacciones con lo que ocurre en la actualidad? Desde el comienzo de la revolución industrial han aumentado las emanaciones de gases invernaderos, como el vapor de agua, el óxido nitroso, el metano, pero en mayor volumen el dióxido de carbono. A mayor dióxido de carbono, más volumen de este ingresa al mar, lo que significa un aumento de bicarbonato e iones de hidrógeno. Y esta maldita especie es la que está perturbando a los océanos. En un video anterior te mostré que la escala de pH es una escala que indica el grado de acidez o alcalinidad de una solución. Cuando hay una menor concentración de iones de hidrógeno, el pH aumenta y la solución es más alcalina o básica. Cuando la concentración de iones de hidrógeno aumenta, como en el caso de la acidificación oceánica, el pH disminuye, la solución es más ácida y el océano más corrosivo. El pH del océano a mitad del siglo XVIII en la revolución industrial era de 8.2, que está en el rango alcalino, pero en la actualidad es relativamente 8.1. Quizás 0.1 no sea una abismal diferencia, pero ya que la escala de pH es logarítmica, ese 0.1 se traduce entre un 26 y un 30% más ácido. ¿Qué efectos trae la acidificación oceánica? Las especies calcificadoras como los corales, crustáceos y moluscos requieren de iones de calcio y de carbonato para fabricar carbonato de calcio, componente que constituye tanto sus conchas como exoesqueletos, cuya reacción se resume de esta manera. Y aquí el problema. Los iones de carbonato tienen una mayor atracción química para unirse con los iones de hidrógeno que por los iones de calcio, por lo que cuando aumenta la acidez oceánica, en vez de formarse carbonato de calcio como en esta reacción, se forma bicarbonato mediante esta reacción. El problema anterior trae dos consecuencias para las especies calcificadoras. Uno, que los exoesqueletos y conchas son más débiles y quebradizas, consecuencia de una disminución en carbonato de calcio disponible. Y dos, que el aumento del pH también puede provocar que las conchas ya existentes, es decir, las que ya se han formado, comiencen a disolverse en el agua. Hasta ahora tenemos que la acidificación oceánica trae como consecuencia conchas y exoesqueletos más débiles. ¿Pero qué otras más? Se observó que los peces payasos criados en aguas acidificadas no reconocían las señales químicas que normalmente los guían hacia su anémona hogar. Su sentido del olfato alterado además provoca que en vez de escapar de depredadores se sientan atraídos por su aroma. Los terópodos, como el ángel de mar que aparece en la pantalla, los cuales son diminutos moluscos que forman parte del zooplancton de varias cadenas alimentarias, en ambientes más ácidos se observó que son más susceptibles a morir debido a que sus conchas crecen con más lentitud. De hecho, el dióxido de carbono es más soluble en aguas más frías, razón por la cual se dice que los océanos de los polos terrestres van a ser los primeros en sufrir mayores consecuencias. El aumento de la acidez oceánica también promueve el blanqueamiento del coral, proceso en el que el coral cuando está estresado expulsa de sus células a las zooxantelas, algas unicelulares simbiontes que le confieren en parte el color característico al coral. Un estudio del 2018 demostró que en ambientes más ácidos, en cierto tipo de pez, los otolitos al desarrollarse suelen ser más grandes. Los otolitos son un par de huesos que participan en la orientación y en el equilibrio de vertebrados marinos. Especies no clasificadoras como peces, tiburones y calamares también pueden sufrir de hipercapnia, es decir, un exceso de dióxido de carbono en sus tejidos, que puede resultar en acidosis, falta de aire, problemas al corazón e incluso la muerte. Por otra parte, se observó que un océano más ácido puede reducir físicamente hasta un 40% la capacidad de amortiguar sonidos de baja frecuencia,
causando que los océanos sean más ruidosos y alterando la ecolocalización de varias especies de ballenas y delfines que dependen de este parámetro sonoro. La ecolocalización en mamíferos marinos es esencial para navegar, cazar cardúmenes, por ejemplo, en la oscuridad de la noche y detectar obstáculos que se avecinan. En consecuencia, la acidificación oceánica, si bien tiene causas naturales, también tiene causas antropogénicas, y esto compromete tanto a los ecosistemas marinos y a la sobrevivencia de nuestra propia especie. Si te gustó el segundo episodio de Carbo Alerta, te pediría que te suscribieras, que le des un like y que comentes si quieres.